Hoy seguimos nosotros con nuestro ideal de buscar una educación de calidad para todos de forma igualitaria. Y aunque muchos me dirán, pero Sergio, en algunos colegios ya implementan una educación de calidad con modelos del siglo XXI y uno va a mirar y son modelos tradicionalistas, platónicos y memorísticos. Y aunque lo anterior no es que esté mal, lo que necesitamos ahora es una educación para todos como antes buscaba o como era el ideal de Comenius en el siglo XVI. Pero hoy nuestro tema no es la educación de calidad, hoy vamos a hablar sobre la historia de la educación de las mujeres. Un tema del que todo mundo habla pero del que muy poco se conoce. Y hoy voy a dar algunos datos relevantes que de pronto resulten ser interesantes para ustedes. Soy Sergio Pérez y hoy sigo con mi ideal de seguir hablando sobre la historia de la educación. Entonces comencemos hablando sobre la historia de la educación de las mujeres, dando unos datos importantes y aclarando también algunos hechos relevantes en la historia del ser humano. Como muchos de ustedes ya sabrán, pues antes habían sociedades matriarcales donde dominaba la mujer. Esto es muy cierto y esto nosotros los vemos también con el mito de las Amazonas, donde era una sociedad gobernada meramente por mujeres. Y así, aunque esto sea un mito, hubo en la antigüedad sociedades donde la mujer ejercía los mayores cargos o ejercía el poder judicial y el poder ejecutivo de esa comunidad. Pero también es cierto que esas sociedades fueron muy pocas, fueron muy reducidas. Por lo general fue más sociedades patriarcales donde el hombre dominaba todo, donde eran los hombres quienes dominaban el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo de las sociedades de antaño. Era el hombre quien ponía las leyes y era el hombre también quien ejercía el control sobre las sociedades y sobre las comunidades. Y así ha sido básicamente durante milenios, en donde el hombre es el que ha gobernado las decisiones de las mujeres. En la Edad Media Europea la mujer ni siquiera tenía derecho a la educación, pues este era solo un privilegio de unos pocos, o más bien era un privilegio de aquellos hijos varones de las familias más ricas o de las monarquías, porque la mujer ni siquiera podía acceder a la educación cristiana. Ella debía mantenerse en el hogar cuidando a los hijos y preparando la comida a su esposo, sin importar si fuera una familia adinerada de la monarquía o una familia pobre campesina. Siempre esa era su función, cuidar el hogar. Pero llegaría Comenius en el siglo XVI a proponer una educación igualitaria, una educación sin discriminación, en donde él proponía que se pudiera enseñar a los pobres y a los ricos por igual, en donde también se proponía enseñar a los hombres y a las mujeres con los mismos términos y enseñando de todo, que la iglesia, él proponía, no ocultara ningún conocimiento científico. Pero Comenius estaba en el siglo XVI, un siglo meramente cristiano, un siglo opresor, y en ese momento también estaba Fray Luis de León, quien aconsejaba que la mujer debía tener la virtud de la Virgen María, es decir, que la mujer debía hablar poco y mantenerse callada. Y es que la Virgen María también ha sido un modelo educativo para las mujeres en las que se les ha obligado a ellas mantener un comportamiento similar a la Virgen María. Es así que esta figura nosotros la encontramos a lo largo de la historia de la educación de las mujeres, pues así como lo aconsejaba Fray Luis de León, la mujer debía ser similar en comportamiento a la Virgen, es decir, mantener la virginidad, la pulcritud y el servicio a su esposo. Y esta figura se ha mantenido durante siglos y puedo en estos momentos decir que aún se mantiene, pero no todo es malo.
En el siglo XVI y en la Edad Media y posterior hubo también monjas científicas que promovieron la educación hacia las mujeres, pero desde el hogar. Pero su concepto también era que a través del conocimiento se podía llegar a Dios. Es así que estas monjas promovían la figura de la Virgen María, pero para llegar a Dios. El consejo o la enseñanza de Fray Luis de León se mantendría incluso hasta el siglo XIX, siglo XX, en donde, por ejemplo, en Colombia en el siglo XIX se les aconsejaba a las mujeres mantenerse calladas, es decir, no opinar nada referente a las cuestiones de la sociedad. Hice un video también en donde hablo sobre la opresión de las mujeres en el siglo XIX en Colombia, en donde muestro o en donde hablo sobre algunas mujeres que se escribían, pero que debían hacerlo bajo el nombre o bajo el permiso de sus esposos. Pero sigamos aún en el siglo XVII, más o menos para 1689, cuando François Fenelon escribió Tratado sobre la educación de las doncellas, en la cual él mostraba cómo era el comportamiento o cómo debía ser el comportamiento de las mujeres de la realeza, de las mujeres que pertenecían a la monarquía. Este tratado, aunque no es el más importante ni el más popular, sí fue uno de los cuales le permitía o fue uno de los cuales en que se tomaba para la enseñanza de las princesas en la Edad Media. Y como dije, este tratado no fue el más importante ni el más popular, pues a lo largo del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX existieron muchos otros tratados y también existieron cartillas en las que hablaba sobre el comportamiento de la mujer en la sociedad. Es así que estos tratados decían que la mujer tenía una función especial, una función importante dentro de la sociedad, pero esta función era meramente en el hogar, es decir, a la mujer se le asignaba el rol o el papel de estar en la casa cuidando a sus hijos y cuidando a su esposo. Y esto nosotros también lo vemos en muchas novelas escritas en estos periodos, escritas en estos siglos, en donde se muestra que la función o los espacios de la mujer en los siglos anteriores era la cocina, la sala de costura o el hogar, pero nunca se le veía a la mujer en espacios abiertos, en espacios públicos. Es así que las cartillas enseñaban que la mujer debía permanecer en espacios cerrados como el hogar y la función del hombre, en cambio, era los espacios abiertos, los espacios públicos como la política. Es así que estas cartillas enseñaban que el hombre era el que debía gobernar y la mujer era la que debía gobernar, pero el hogar. A la mujer ni siquiera se le permitía leer ni escribir. Es así que las mujeres ni siquiera podían leer los tratados que se escribían sobre ellas. Eran los padres los cuales les debían enseñar cómo era el comportamiento de ellas en el hogar y en la sociedad. Y entonces nosotros también vemos que en cuanto a la escritura, que en cuanto a la literatura, fueron más los hombres que escribieron y publicaron novelas que las mujeres, pues la publicación de ellas era muy reducida. La mujer no podía escribir un libro, no podía publicarlo, y si ella llegaba a escribir uno, pues debía hacerlo con el nombre de su esposo. Es así que nosotros tenemos o conocemos algunas novelas escritas por ellas, pero publicadas con el nombre de su esposo o de su padre o de su hermano. Esta situación se mantendría incluso hasta el siglo XIX y siglo XX. En el siglo XIX en Latinoamérica, por lo general no existieron mujeres escritoras, y las que hubo, porque sí hubo, pero fueron muy pocas, pertenecían a una familia adinerada y a una familia que comprendía su situación y les permitía a ellas aprender a leer y aprender a escribir. Y las mujeres poco a poco fueron adquiriendo esos derechos que antes no tenían, pero estos derechos fueron adquiridos después del siglo XX. Es así que su derecho al voto fue adquirido a principios del siglo XX, lo mismo que la inclusión de la educación. Finalmente, hay que entender que la figura de la Virgen María todavía se mantiene en la educación actual, pero nosotros no podemos juzgar que sea mala o que sea buena. Es una educación en donde se pretende enseñar unos valores.
Lo que hoy necesitamos es luchar por una educación de calidad, una educación para todos, en donde se enseñe de todo y se enseñe para todos por igual, sin distinción de riqueza o sin distinción de clases.